Y bueno, muchísimas gracias a nuestra amiga Leslie Gordillo por esta información súper relevante en este día tan importante que estamos hablando de un tema que nos compete a todas y todos, y es la discapacidad. Y bueno, para eso tengo a mi amiga, una gran mujer, y básicamente ella tiene una especialización en este tema, que es cultura de discapacidad, y le doy la bienvenida a Hepsida Torres. Ella es directora de EduContacto y tienen un programa de atención turística incluyente. Bienvenida, Hepsi. Hola, Jime, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y qué gusto de verdad que estén interesados en este tema tan importante que es la inclusión. Y bueno, venir a hablar de eso para mí es un gusto. Pues la verdad es que yo creo que para todos y los que nos están escuchando y también los que nos están viendo en redes, creo que tal vez se preguntarán ¿qué es la cultura de la inclusión? ¿Qué es la discapacidad? No, porque mucha gente lo habla desde de lo que conoce, ¿no? Y muchas veces sus experiencias son muy cortas. Puedes conocer a alguien, por ejemplo, que sea sordo, o puedes conocer a alguien que tenga problemas motores. Sin embargo, creo que todavía no está muy claro y no nos enseñan desde chiquitos como a conocer las diferentes discapacidades que hay y a conocer y crear básicamente una cultura de respeto y de inclusión. Totalmente de acuerdo. De hecho, la cultura de la discapacidad podríamos darle una similitud, por ejemplo, al racismo, donde antes las personas de colores o las personas blancas tenían que estar en lugares diferentes. Así también fue muy parecido con la discapacidad. Antes a las personas con discapacidad las poníamos de un lado y de otro lado poníamos a las personas que no tenían alguna discapacidad. Después llegamos con el tema de la integración, avanzamos un poco en que decíamos, sí, las personas con discapacidad tienen que estar integrados, pero los integrábamos dentro del mismo círculo, pero ahí mismo les dábamos funciones diferentes. Oye, Hepsi, también los integrábamos así como, ay, pobrecito, déjame integrarlo, ¿no? Y un ratito, como bájalo en Navidad. Yo me acuerdo que hay estos relatos de pacientes que yo he atendido durante mi trayectoria y que me dicen, a mí me bajaban en Navidad como si fuera un premio a convivir un ratito con la familia, y luego ya otra vez los alejaban como, bueno, ya estuvo, ya te dimos tu dosis de cariño o atención, pero quítate porque no es la norma, ¿no? No, ya hice mi trabajo social, sí, ¿no? Sí, como exacto. Si fuera una parte. Entonces, con esta parte fuimos evolucionando y llegamos a la parte de inclusión, en la que todos estamos en el mismo espacio y ahora estamos en la cultura, que es ya integrarlo. Ya la gente, normalmente cuando hablamos con personas con discapacidad o cuando hablan con una persona con discapacidad, no se expresan de la manera adecuada, no porque sean groseros o no quieran hacerlo, simplemente es por ignorancia. Es por eso que la cultura de la discapacidad es algo muy importante. Yo creo que de las partes más importantes con la que tenemos que empezar es con el lenguaje, ¿no? Sí. En la forma que nos comunicamos con otra persona con discapacidad. Definitivamente el lenguaje es creador. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, si nosotros ni siquiera por ahí podemos empezar a manejarnos en un lenguaje inclusivo, pues obviamente en la realidad todavía es mucho más difícil integrarnos. Sí, totalmente. Hablamos de un lenguaje inclusivo desde la forma en que yo, por ejemplo, cuando hago algunos diagnósticos, la primera parte siempre es de cultura, que es lo más básico, no términos de accesibilidad, no términos de nada. Y normalmente me contestan de un cuestionario de 10, 8 malas. Y son personas que tienen alto nivel de estudios, pero que no hay cultura de la discapacidad, por lo tanto no sabemos cómo hablar, y a veces también es el miedo que nos va a hablar con una persona, ¿no? No sé si les pasa que cuando ven una persona con alguna discapacidad, les da miedo voltear a verla. Entonces dicen, no, o la mamá dice, no voltees a ver al niño malito, está malito, sí. Cosas así. Imagínense qué siente esa mamá que le digan, está malito, no está enfermo, tiene una discapacidad. Claro, y bueno, compártenos de este cuestionario que suena súper interesante, como ¿cuál sería una pregunta que tú realizas y casi siempre tienes errores? Por ejemplo, algo que podría decir es de las más normales, ¿no? Padece discapacidad, sufre de discapacidad
o tiene discapacidad. Entonces, cuando les decimos, normalmente lo ponen como una padece, sufre. Cuando tiene, relajémonos, tiene discapacidad. Ellos saben que tienen discapacidad y no hay problema de decirlo. Y no es una enfermedad, no está sufriendo ni está padeciendo, ¿no? Sí, eso es súper importante, como que quitarnos esta idea, para todos los que nos están escuchando, es bien importante quitarnos esta errónea idea de que la discapacidad es una enfermedad. Este programa es de salud, Consulta Saludable, básicamente vemos diferentes temas de salud y puedes ser una persona con una discapacidad, pero con una salud muy buena. Puede ser una persona sin discapacidad, pero con una salud muy mala. No es como equitativo. No, y además pensamos en personas con discapacidad. Las discapacidades pueden venir de nacimiento o pueden venir por alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad psicosocial o mental viene de algún trastorno, por ejemplo, alimenticio, alguna depresión, se puede generar una persona con discapacidad. La discapacidad psicosocial, por ejemplo, es una de las discapacidades que menos conocemos. Y en el trabajo hay muchísimas personas que sufren de esta discapacidad. Sufren, ¿ven? Yo mismo lo cometí, que tienen esta discapacidad y que no son, la gente no sabe, entonces puede llegar a lo mejor tarde a sus trabajos o puede no presentarse en 2 días y no es porque no quiera ir a trabajar, es porque a lo mejor puede ser una persona con bipolaridad, entonces ese día despertó sin deseos y aunque luche con su cuerpo es algo que no puede hacer, ¿no? Sí, no es como se puso sus moños y no llegó, sino que hay algo más, ¿no? Hay algo más. Y bueno, yo creo que va a ser muy importante, rápidamente entrando, ¿qué tipos de discapacidad existen? Existen 4 tipos de discapacidad. La discapacidad física, la discapacidad sensorial, que es visual y auditiva, la discapacidad intelectual, y la discapacidad psicosocial. Ok, entonces cada una propone diferentes retos para las personas que los tienen, pero bueno, de eso y de una cultura de inclusión vamos a seguir charlando después del corte. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, amigos, aquí continuamos en su programa Consulta Saludable y hoy hablando de un tema increíble, este tema en torno al Día de las Personas Internacional de Personas con Discapacidad, y estamos hablando, Hepsi, que hay diferentes tipos de discapacidad. Y ya nos comentaste los 4 tipos. Y bueno, ¿qué retos propone esto en cuestión de la cultura? Ok, hablando de cultura, hablábamos hace un ratito de lenguaje incluyente. Yo creo que lo primero es saber comunicarnos, ¿no? Y ya después de saber comunicarnos, saber tratar a la persona. Parece mucho más complejo, pero es de alguna forma los mismos códigos que tenemos que llevar con una persona que no tiene discapacidad. Primero me gustaría recomendarles, es muy fácil hablar con un lenguaje adecuado con una persona con discapacidad, porque es poner a la persona primero, sin etiquetas. Es lo mismo que cuando decimos, se escucha mal si decimos ahí viene la fea, la flaca, la gorda, es una etiqueta, no es la persona. Entonces cuando hablamos de personas tenemos que decir ahí viene la persona sorda, el niño con discapacidad intelectual, la señora ciega. Entonces es tan fácil como poner primero a la persona y después sí, o ahí viene Raúl, ahí viene Raúl, ¿no? Ajá. O sea, porque realmente la persona no es su discapacidad, es la persona. Totalmente. ¿No? Uno de sus características es que tiene una discapacidad. Totalmente. Sin embargo, la persona, como tú dices siempre primero, creo que este es un gran consejo para todos los que dicen, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo empiezo a ser sensible a este tema? Sí, por ejemplo, venimos usando también modismos, que ya el lenguaje cambió, no se dice minusválido, no se dice persona con capacidades diferentes. Entonces es simple y sencillamente poner la persona antes y después la discapacidad que tiene. Muy bien, pues yo creo que esto es un tip buenísimo para todos los que nos están escuchando y también para los que nos están viendo en redes. Y bueno,
Hepsi, cuéntanos un poquito de tu programa. Tú eres directora de EduContacto y básicamente están desarrollando pues estrategias para el turismo incluyente en todo México. Sí, totalmente. Fíjate que tenemos un programa súper padre. Nosotros fuimos adoptados por Visit México y somos su programa oficial. Es un programa que se lanza en primera instancia a todos los hoteles y está dirigido al trato incluyente. El programa se llama Atención Turística Incluyente y básicamente creemos que para transformar México se debe de hacer desde el trato, ¿no? Porque luego llegan a los hoteles y dicen no tiene rampa, no tiene los accesorios del baño, no tiene una guía para las personas con discapacidad visual. Entonces, y los presupuestos se elevan hasta un 30%. Entonces, ¿por qué no empezamos desde lo básico, ¿no? Desde que en recepción sepan cómo tratar a una persona con discapacidad, y son protocolos tan sencillos que no requieren ningún factor económico y que sin embargo la experiencia en los huéspedes les puede mejorar abismalmente. Ejemplo, una persona con discapacidad física en silla de ruedas que llega a un hotel y que él es el jefe de familia, pues no puede tener acceso a la recepción porque la recepción siempre está mucho más elevada, ¿no? Sí. Entonces es crear un protocolo tan sencillo como que la recepcionista se salga y lo atienda en una mesa de al lado donde puedan estar al mismo nivel, se puedan sentar de la misma forma. Un niño con... Oye, y esto también se puede aplicar en cualquier negocio, ¿no? Todo. Porque yo también pienso de las cajas, por ejemplo, de algunas tiendas departamentales, que también nunca ves ese tipo de cajas chicas. Entonces, sí es algo que todos los pequeños y grandes empresarios lo pueden hacer. Totalmente, o sea, y me gusta dar ejemplos así de sencillos. Otro, por ejemplo, una familia con un niño con discapacidad mental que tenga autismo, que llega a hacer check-in. Entonces sabemos que los niños con autismo no pueden estar a veces en lugares con mucha gente. Entonces, si a esa persona, a esa familia, la llevas a uno de los cuartos que tienes atrás y le das una atención personalizada, seguramente la experiencia en el hotel le va a cambiar muchísimo, porque desde el principio están viendo, me está esperando, y realmente al hotel no le costó nada, pero es que las personas sepan cómo actuar con la discapacidad. No, bueno, ¿no? y aparte como centro turístico creo que nos pone en otro nivel, ¿no? O sea, dicen, ¿sabes qué? O sea, en las comunidades, por ejemplo, esta familia que tiene a un hijo con autismo, yo creo que llega a su lugar de origen y dice, ¿sabes qué? Me fue increíble, Totalmente. Llegué a México, me trataron, entendieron mi situación, me dieron un trato pues diferenciado y demás, y creo que esto te puede atraer muchísimo más clientes. Claro, y es que hay que sensibilizar también a las personas y saber que una familia que llega con una persona con discapacidad, pues se tuvo que levantar en lugar de las 6 de la mañana para tomar el avión a las 4, porque tienen que bañar al niño, preparar todas las cosas. Entonces hay que estar muy consciente de esta situación que viven también las familias, ¿no? Y es muy importante también mencionar que, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad, sí estamos enfocándonos de alguna forma a este tipo de turismo, pero también estamos enfocándonos al turismo incluyente, porque hay muchas personas que tienen discapacidades temporales, muletas, algún brazo que se rompió, y también dentro de las personas beneficiarios del turismo incluyente entran las embarazadas, los adultos mayores, los niños, las mamás con carriola, porque les favorecen la estadía a todos. Y dime algo, cuando toman este curso, ¿obtienen el sello de Sectur? Ahorita lo que estamos haciendo, nosotros estamos en la primera fase. EduContacto es centro evaluador de Conocer. Nosotros tenemos la posibilidad de certificar a las personas en atención en servicios incluyentes, y pues tenemos todo un programa en el que capacitamos al personal ejecutivo, a las cabezas primero, para que tengan toda la información y conocimientos del trato incluyente, de la comunicación incluyente. Inclusive también hacemos cambios en accesibilidad que no tienen tanto costo, que esa es nuestra fase 2. Y al terminar,
hacemos una evaluación y quienes cumplen con la evaluación se hacen acreedores a un distintivo que está avalado por el Visit México. No, pues la verdad es que increíble. Yo creo que eso, digo, ahorita está muy enfocado en el sector turístico, pero sí creo que es una necesidad cada vez mayor que pues todos desde chiquitos lo conozcamos, ¿no? Creo que ahí sí nos falta en las escuelas que nos abren de inclusión, que nos abren de discapacidades, que nos abren de los diferentes tipos de discapacidades, como dices, que en los centros de trabajo entiendan que puedes tener una capacidad cognitiva, ¿no? Y que esto tal vez no te va a dejar, pues, igual trabajar las mismas horas que una persona que no. Totalmente. O sea, hacer ya adecuaciones en torno a la discapacidad. Y entender también que la discapacidad no los limita en todos los aspectos, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, que voy con una amiga a un restaurante que tiene un niño con discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down, y el mesero, cuando va a pedir la orden, no lo ve directamente ni le da el menú, ¿no? Se lo da a la mamá y le pregunta a la mamá cuando el niño perfectamente sabe cómo leer y sabe cómo pedir. El niño habla inglés, el niño puede comunicarse, ha tenido trabajos perfectamente. Entonces, es el desconocimiento lo que hace que no actuemos bien, es la ignorancia, ¿no? De alguna forma. Sí, yo creo que todos los que nos están escuchando ahorita en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, pues cada vez que encuentren a alguien, denle el beneficio de la duda, ¿no? Yo entiendo que también a veces le quisieras dar el menú y tal vez te sientes mal porque la persona no sabe leer, pero bueno, tan siquiera dale la oportunidad de que te diga, no, yo no puedo leer menú, o que la mamá te diga, dámelo a mí. Pero yo creo que el tener ese beneficio de la duda al ser humano nos empodera. Claro, y hay totalmente. veces hacemos cosas que no pensamos que podíamos hacer. Totalmente. O sea, esto hablando de personas que no tenemos discapacidad, por ejemplo, cuando llega alguien a hablarte en otro idioma y tú, pues ahí, por ejemplo, en el inglés, que en Cancún nos pasa mucho, pues ahí con tu inglés vas luchando como para darte a entender y se siente muy padre. Totalmente. No el haberte podido comunicar y el haber podido hacer esto. Y yo creo que las personas con discapacidad, cada vez que asumen un reto y lo atraviesan, creo que también hay un sentido de orgullo propio. Totalmente. Eso, por ejemplo, que comentabas, le pasa mucho a las personas con discapacidad, a las personas sordas. Entonces, de repente llegan, ¿no? Y le están tomando la orden y ¿qué pasa a querer? ¿No? Y le gritan. Entonces no, a ver, no le grites, de todos modos no te va a escuchar. O si tiene un aparato ya está modulado para que te escuche el nivel, entonces también le vas a romper los tímpanos, ¿no? Sí. Entonces, sabes que una persona sorda normalmente lee los labios, entonces trata de articular bien y de hablar tranquilo, con calma, y estoy segura que cualquier persona que sea sorda, al momento que vea que le quieres ayudar, lo va a agradecer. Lo va a agradecer muchísimo. Y bueno, Jepsi, en esa nota, pues te agradezco el haber estado con nosotros y el haber hablado ahora sí de estos temas tan interesantes, y estoy segura que les sirvieron mucho a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí y que ojalá lo poquito que hayamos hablado acerca de la cultura de la discapacidad pueda servir un poco, ¿no? Pues continuamos con más. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.